El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios le dijo un mandamiento, o le dio un mandamiento a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y comienza el escritor Lucas a narrarlo. Hechos 2:1 dice: el día de la fiesta de Pentecostés, ya lo vimos el día martes, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Mire la palabra, en un mismo lugar. En un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón, y fue el salón y la casa donde vivían llena. Y les apareció algo como llamas de fuego. Se apacentaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaba allí. Este es el mover del Espíritu Santo. Este es el mover para nuestro tiempo. No para polemizar si la casa es el templo, si yo soy... No, los templos se deben reaperturar. Quizás gente que no tiene propiedades con esos cuentos, porque en los templos es donde se preparan las almas. En un templo es donde tú estás consciente y tu mente está consciente y razona que tienes que buscar a Dios porque no tienes ocupaciones que hacer. Tú en tu casa estás escuchándome predicar y quizás en este momento estás haciendo la comida, o quizás en esta hora vas manejando tu carro, pitan y te desconcentraste, perdiste todo el hilo de la prédica y tú con eso calmaste tu conciencia. En cambio en el templo tú estás quieto allí, estás buscando la presencia de Dios. Pero muchos hoy en día critican y hablan. Y vemos nosotros que ese a la vez que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1, se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Y se cumplió en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:12 dice la Biblia que los apóstoles vieron a Jesús subir al cielo. Y estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa, recuerde, no dijeron cada uno, bueno, váyase para su casa, hermano. No, estaban unidos, todos los 120, dice la Biblia. Estos llegaron a la casa donde se estaban quedando y subieron a su cuarto. Versículo 14. Estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. ¿Qué hacían? Oraban juntos, dice la Escritura. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las cuales se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó y de pronto le dijo: queridos amigos, todos saben que a Jesús lo arrestaron, porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Mire que ahí no habían recibido todavía la promesa del Padre. Y ellos conocían al Espíritu Santo y conocían al Padre. Pero tenía que ser presentado a los judíos Jesús. Por eso se habla que solo en Jesús hay salvación. Pero no podemos negar ni al Padre, ni al Espíritu Santo, ni mucho menos negar a Jesucristo. Ahora, vemos nosotros que este mandamiento y ese a la vez se hizo notorio. Y se hizo notorio porque todos los que estaban a su alrededor lo vieron. Hechos 2:4.
Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire que el escritor habla de un evento grande. Y un evento grande donde Jesucristo les dijo a la vez. Y ese a la vez está en Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando usted quiere hacer algo a la vez, ¿qué hace? Es como si dijéramos un dicho común: con un solo tiro se matan varias aves. O se matan dos pájaros de un tiro. Ese a la vez se cumplió. ¿Por qué? Porque estaban en Jerusalén nada más ni nada menos que partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que la iglesia romana, con toda seguridad, tuvo su comienzo, o sus fundadores estuvieron en ese mover que Dios cumplió su mandamiento y que los discípulos se dispusieron a ver. Ahora mire lo que pasó. Una vez se despertó la admiración de todos los presentes, que la casa no estaba en un rincón de Judea. La casa debe estar en un lugar central para que todos los judíos presentes estuvieran allí y se dieran cuenta de lo que Dios hizo. Porque Hechos 2:12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, como diciendo, ¿qué está pasando? Otros se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. Mire que aquí comienza una doctrina de corrientes judías. Unos quedaron atónitos, perplejos, convencidos verdaderamente esos seguidores de Jesús tienen algo diferente. Y la otra corriente son de judíos ortodoxos que miraban pero decían: no, esta gente definitivamente, como dicen, se la fumó verde. Esto nos indica que había algo en el mensaje de salvación. Así que la iglesia en Roma comenzó con aquellos que un día escucharon al apóstol Pedro. Por eso la tradición dice que el fundador de Roma fue Pedro, pero no fue Pedro. Fueron los que estaban escuchando el mensaje que el apóstol Pedro ese día dio. Viene el Espíritu Santo, les bautiza, es notorio, se cumple a la vez, porque todos los del todo el mundo estaban viendo. Y el apóstol se para y dice, entonces, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. ¿A quién se dirigió Pedro? A los judíos. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, gentiles, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Mire que el bautismo en el Espíritu Santo no es para exaltar a la persona. No es para mostrar que la persona es más espiritual que otra. No. El bautismo en el Espíritu Santo es para que tú y yo hablemos con propiedad la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo venga, nos revele a Cristo a través de las profecías. Por eso tú vas a empezar a entender las palabras de Jesús cuando dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Pedro, ¿cómo supo que el profeta Joel habló acerca de Jesucristo
y del cumplimiento que estaba pasando en esa casa, porque Pedro lo dijo, pero estaba lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y empezó a decir: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre que se le ha dado a los hombres para salvación? Jesucristo. No hay otro nombre. Déjame decirte que nada ni nadie te podrá dar salvación sino solo Jesucristo. Y estamos estudiando quiénes fueron los fundadores de la iglesia romana. Así que los fundadores estaban en ese día de Pentecostés. Escucharon hablar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Mire lo que dice Hechos 2:22. Vuelve nuevamente el apóstol y se dirige a los israelitas. Y les dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno. ¿A quién presentó? A Jesús. ¿Por qué? Porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo y de poder y de fuego. Para anunciar ¿qué? Que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vuelve nuevamente el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, a mencionar al profeta David. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma esté en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora dice, ¿qué dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo? ¿O qué interpreta? Les dice: varones hermanos, o sea, los judíos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mire que el apóstol dijo, David dijo eso, pero no lo decía de él. Lo decía del Jesús que ustedes mataron, crucificaron, pero Dios le levantó de los muertos. Y comienza él a hablar y a decir: varones, David murió, su sepulcro está. Pero siendo profeta, o sea que David era un salmista y un profeta. Ahí el Espíritu Santo dice: y David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Pedro está diciéndoles, Jesús resucitó. Jesús es el Mesías. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro, con poder y autoridad. Eso es lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, dice Pedro, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Señor a mi Señor. Ahí queda desvirtuada la creencia de Jesús y solo Jesús. Porque mi Señor le dice a mi Señor. O sea, yo hablo, no. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate. Dice, siéntate. Leámoslo nuevamente para que no perdamos la idea. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios te da el poder y te bautiza en el Espíritu Santo para darte el poder que cuando tú le hables a alguien sea el mismo poder del Espíritu Santo redarguyendo a la persona y convenciéndola de pecado. Esta pandemia ha hecho que la iglesia entienda, pero no ha querido entender. Ya basta de maratónicas, tetónicas y supertónicas. Basta. Basta de crear colegios y cosas a costillas del pueblo cuando tenemos que anunciar que Cristo viene. Cristo viene. Y todo lo que amasamos, ¿para quién quedará? Mire que estos hombres no se preocuparon sino porque el Espíritu Santo les redarguyó. Varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros lo matamos, nosotros lo entregamos. Así que ¿cuántas personas se convirtieron? Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese en cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué tenían que bautizarse en el nombre de Jesús? Porque ya conocían al Padre. Es que el Padre se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Se le reveló al Padre. El Espíritu Santo no era el que ungió a los sacerdotes, profetas, reyes. Pues lo conocían. Pero a Jesús era el que estaba presentando, porque el bautismo en el Espíritu Santo siempre mostrará a Jesús. ¿Qué es la tarea del Espíritu Santo en este tiempo? Mostrarme a Jesús. Mostrarme que solo en Jesús hay salvación. Mostrarme que en Jesús solo hay perdón de pecados. Mostrarme que solo en Jesús tú puedes ser libre de todo yugo, de todo pecado. Solo en Jesús. Y no estoy predicando una nueva religión de solo Jesús. Te estoy diciendo que Pedro les dice, ustedes tienen que conocer y tienen que identificarse con Jesús. Porque es que Jesús muy claramente les dijo, vayan y bauticen en Mateo 28:18, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y eso quién tenía que hacerlo? A los gentiles, porque los judíos ya conocían quién era Dios Padre, que había prometido a un Mesías, a un profeta. Dijo Moisés, vendrá un profeta después de mí. Y Pedro les está presentando a ese profeta. Así que arrepiéntase en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice el apóstol, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí se incluyó
a la iglesia en Roma. O sea que la iglesia de Roma tuvo que haber nacido de esta predicación. Con esta predicación. ¿Por qué? Versículo 40. Y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era la perversa generación? Pues los judíos incrédulos, los fariseos, los saduceos. Jesús no los llamó generación perversa y maligna, sepulcros blanqueados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas se convirtieron con una sola palabra de un solo hombre que se levantó lleno del Espíritu Santo? 3,000 personas. Así que tú no polemices más ni digas cosas que no conoces. Dios viene por almas, no por templos. Pues claro, hombre, que es que usted se muere y que se lleva. Pero si en un templo tú recibiste del Señor. ¿Por qué tanto interés de no abrir los templos por parte de una persona homofóbica al cristianismo? Porque Satanás sabe que la iglesia, el día que se reúna, será un mover tan grande en Bogotá, en Colombia y en el mundo, que nadie lo detendrá. Porque es en el templo, en la casa de Dios, donde debemos reunirnos. No porque el templo santifique, no, sino porque es el lugar que Dios escogió para que tú allí te centres y te enfoques en adorar su presencia y recibas de Dios. No me digas que en tu casa has recibido tanta cosa a través del Face que no has recibido en tu iglesia. No, uno va a la iglesia y siente un gozo, siente algo. Mucha gente se ha venido secando. Varias gente dice: hermano, la iglesia me falta, la iglesia me falta. Pero salen algunos creyentes sin conocer, así como las corrientes que tú vas a ver. Y si no alcanzamos hoy, el martes las vas a ver. Las corrientes judías que se levantaron después de esta predicación. Después de esta predicación. ¿Por qué? Porque las corrientes judías son las que introducen y marcan el pensamiento de los judíos, unos que aceptaron a Jesús, pero que ellos dijeron: ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con las costumbres? ¿Qué hacemos con las tradiciones? Y eso se formó un problemón grande. Se formó. Tanto así que en Hechos capítulo 15 se tuvo que hacer un concilio para debatir qué se hacía. Mire que el apóstol Pedro, quien le predicó a los judíos, no tuvo problema. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.